Buenos días, pueblo colombiano. El gobierno del presidente Gustavo Petro cumple ya 23 meses en el ejercicio de gobierno y durante estos 23 meses ninguna de las narrativas que ha creado la oposición en contra de su gobierno se ha cumplido. Les recuerdo que en estos primeros 23 meses de gobierno, Colombia no es un estado comunista, simplemente porque Gustavo Petro no es un dictador. Y les recuerdo que esa caterva ignorante de opositores admiran a un presidente como Bukele o como Milei, y ambos presidentes en sus países han dado señales de dictadura. Les recuerdo que Milei cerró los medios de comunicación y les recuerdo que Bukele, con una política de seguridad inhumana, impuso con bota militar, colocando militares detrás de cada congresista, su reforma. Eso es lo que está esperando la oposición por parte de Gustavo Petro. Pero no, señores, Gustavo Petro, aparte de ser un humanista, es un completo socialdemócrata. La oposición también dijo que Gustavo Petro cercenaría en la sociedad colombiana su libertad de expresión. Y miremos que hasta la fecha ninguno de los medios de comunicación ha sido cerrado. Incluso cuando plataformas de propaganda como Semana se constituyen en una oposición destructiva, en una oposición de calumnia. Recordemos que esos medios de propaganda son partícipes en crear una figura distorsionada del presidente Gustavo Petro. A Petro lo acusan de homosexual, a Petro lo acusan de drogadicto, a Petro lo acusan de narcotraficante, a Petro lo acusan de asesino, a Petro lo acusan de secuestrador, y ningún tribunal internacional o nacional tiene algún requerimiento judicial en contra del presidente Gustavo Petro. Y a pesar de toda esta propaganda, el presidente Gustavo Petro presenta excelentes resultados de gobierno. Voy a enumerar algunos de los que recuerdo. Se está recuperando la red férrea del país. Se volvió a ver el tren en Colombia. Se están entregando edificios que le pertenecían al narcotráfico a las universidades. Y es por eso que las universidades públicas se han fortalecido en sus instalaciones. Porque edificios como el Ormaza, incautado al cartel de Cali, le es entregado a la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle. Ese caso se replica en muchas regiones del país. Se han creado varios puntos o varias sociedades energéticas donde se está reemplazando la energía fósil por la energía solar. Hay varios proyectos, hay más de 40 proyectos ya inaugurados en nuestro país. La educación está siendo financiada. Es el gobierno que más ha invertido en educación. Y esto está pasando en Colombia sin que los medios de propaganda lo difundan al país. El gobierno de Gustavo Petro es sobresaliente, pero sin lugar a dudas, para mí como militar retirado, el mejor logro del presidente Gustavo Petro es la fuerte lucha que se está dando contra el narcotráfico y las economías ilegales, que son el motor de financiamiento de todos esos grupos terroristas que se alzan en armas en contra del Estado. Gustavo Petro está legitimando a las fuerzas militares. Y miren lo más bonito de este gobierno: 23 meses de gobierno y 0 casos de falsos positivos. Ningún ciudadano inocente ha sido asesinado en Colombia a causa de la política de Gustavo Petro. Y les recuerdo que en 23 meses de gobierno, el uribismo ya llevaba más de 2.000 inocentes asesinados. 2.000 inocentes que eran masacrados por militares entrenados, pero amarrados en sus manos de la forma más cobarde posible. Casos que hoy conoce la JEP, que los generales del uribismo están confesando
y es algo que tenemos que asimilar los colombianos. La política de seguridad democrática de Uribe fue un direccionamiento criminal, una política de Estado genocida que está quedando en el pasado gracias al gobierno del quien paradójicamente es un ex militante del M-19. Los colombianos tenemos que asimilar, un ex guerrillero está dando legitimidad a las fuerzas militares que en algún entonces lo persiguieron. Un ex guerrillero pasa a la historia como el mejor comandante en jefe de las fuerzas militares. Por eso lo único que tengo que decirle al país, como ex militar que votó por Gustavo Petro, me siento complacido y agradecido con el presidente por el rumbo que le está dando a nuestro país. Gracias, presidente Petro.